Hola, bienvenidos. Hemos llegado al capítulo 11 de Romanos, que es uno de los capítulos más controversiales, más interesantes del Nuevo Testamento. Ha sido usado a lo largo de la historia de tantas maneras que realmente es importantísimo ir a la palabra del Señor y leer lo que dice letra por letra. Si te gusta lo que voy a compartir, ponle like, comparte esta publicación, suscríbete. De esta manera apoyas este trabajo de investigación y de estudio bíblico, que es mi deseo sea enriquecedor para ustedes y que además fortalezca su fe y su confianza en el Señor. ¿Por qué es interesante este capítulo? Porque tiene que ver con la relación de Dios con Israel y sobre la pregunta de cómo deben relacionarse los cristianos con los judíos. ¿No te parece una pregunta interesante? Escríbeme, por favor, pon notas, comentarios abajo de este video, porque me gustaría escuchar tus preguntas, tus inquietudes. Leemos entonces en el capítulo 11 de Romanos, versículo 1, dice así, el apóstol Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Bien, vamos a empezar a explicar este pasaje. Quiero detenerme también a dar un contexto histórico un poquito más amplio para ubicar estas inquietudes y estos versículos que estamos leyendo. Una de las preguntas es si los cristianos han reemplazado al pueblo de Israel, étnico, descendiente de Abraham. Otra pregunta es si Dios tiene un trato especial para los judíos, distinto al trato que tiene con el resto de la humanidad. Estoy leyendo 2 libros de historia sobre estos temas que me ha parecido fascinante. Un libro es una breve historia del sionismo cristiano escrito por Donald Lewis, que fue uno de mis profesores de historia en Regent College y que falleció hace pocos meses. Y les pongo la referencia. Y otro libro es de otro historiador, John Dixon, que se llama Bullies y Santos, que habla de lo bueno y lo malo que han hecho los cristianos a lo largo de la historia. Ha sido fascinante y quizás algunos de ustedes quieran investigar un poco más o si quieren hacerme más preguntas, con gusto lo puedo desarrollar. Y hay algunas doctrinas dentro del pueblo cristiano que a partir de esas interpretaciones han habido cierta manera de comportarse los cristianos hacia los judíos. Y una de las cosas más tristes es que ha habido un terrible antisemitismo por parte de los cristianos desde el siglo IV en adelante, durante lo que llamamos la Edad Media, situaciones realmente muy, muy tristes, que realmente nos avergüenzan a los cristianos. Y recordemos también en la historia del cristianismo que tenemos una historia común con el pueblo ortodoxo, con el pueblo católico, porque la reforma protestante apenas es por ahí, por el año 1530 y más. Entonces, hay una historia común donde han habido situaciones muy, muy, muy tristes en la relación en el antisemitismo que ha habido dentro de la iglesia cristiana, que ha implicado persecución a los judíos, que sean expulsados de países, de naciones, algo que no era nuevo en el primer siglo. Ya en el
en el tiempo del primer siglo que estamos leyendo ahorita en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo, los judíos habían sido expulsados de Roma y estaban regresando a Roma. Y es en esa situación que escribe el apóstol Pablo para que los cristianos de trasfondo gentil en Roma acojan a los cristianos judíos que están regresando, porque otra vez se les estaba permitiendo volver a la ciudad de Roma. Entonces iban a convivir, iban a estar juntos. ¿Y cómo debían relacionarse? Había el peligro de que los cristianos gentiles menosprecien a los cristianos judíos y digan, bueno, estos no son necesarios dentro del pueblo de Dios. Porque una tendencia es pensar que los cristianos gentiles estaban reemplazando, sustituyendo al pueblo, digamos, a los judíos dentro del plan de Dios. Y aquí en Romanos, como lo hemos visto ya en los capítulos 9, 10, 11, Dios ha tenido un plan que incluye a los judíos dentro del plan de redención, y de los judíos viene Jesucristo, el Mesías, un judío, a traer salvación a todo el mundo. Entonces la relación entre judíos, cristianos y cristianos gentiles es importante porque tenemos una historia común y un Dios que tiene misericordia de todos, como lo dice al final del capítulo 11 de Romanos. Hay algunas palabras que yo quisiera animarle a que ustedes la investiguen en internet, en distintos libros, vean de qué fecha es lo que están investigando. Son palabras como dispensacionalismo, sionismo, judíos ortodoxos, sionismo cristiano, sionismo judío, remanente, pueblo escogido, endurecimiento. Son palabras importantes, con significados teológicos y prácticos también muy interesantes. Hay una doctrina que se llama el dispensacionalismo, que vino con mucha fuerza a América Latina y que tuvo mucha influencia, especialmente en Estados Unidos. En esta doctrina, que se inició en Escocia realmente, la propuesta es de que Dios tiene un trato especial con los judíos, que hay varias dispensaciones o etapas de cómo Dios ha ido tratando con los judíos. Esto estamos hablando de tiempos bíblicos o Antiguo Testamento, y que la iglesia cristiana es un paréntesis dentro de la historia de Dios. Entonces, que Dios tiene un plan especial para los judíos que no incluye a la iglesia cristiana. Entonces, algunos de ustedes habrán estudiado algunas de estas doctrinas en su crecimiento cristiano. Entonces, esto se llama dispensacionalismo. Y quizás lo voy a tocar un poco más adelante, pero lo interesante aquí es que el dispensacionalismo en algún momento, por decirlo, evoluciona para convertirse en una propuesta de sionismo cristiano, que es desde los protestantes, primero en Inglaterra y después en Estados Unidos, hacer todos los esfuerzos para que se constituya la nación de Israel que hoy conocemos, pero antes de eso era un movimiento restauracionista, una manera de compensar a los judíos por la persecución que los cristianos habían tenido contra los judíos y protegerlos, y especialmente cuando vino la persecución en Rusia, después, durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, fue evolucionando para que luego ellos regresen a Palestina y se constituya la nación de Israel que hoy conocemos. La cuestión es que los judíos ortodoxos están en contra del sionismo, en contra de que los judíos regresen a Sion, por decirlo. Porque los judíos ortodoxos, y usted puede investigar eso, son aquellos que usan unos sombreritos negros,
que tienen unos chullitos a los lados, con presencia muy fuerte en Nueva York, por ejemplo, y ellos creen que deben esperar la venida del Mesías, para que sea el Mesías el que restaure a Israel, y que no debe ser por estrategias políticas que se cree el Estado de Israel. Más bien eso lo consideran una ofensa. Entonces los judíos ortodoxos son anti-Israel, anti-sionistas, ¿ya? Porque el sionismo, especialmente alrededor de la Segunda Guerra Mundial, digamos que por el año 48, cuando se constituyó la nación de Israel, fue impulsado por los protestantes, cristianos, evangélicos, en Inglaterra y en Estados Unidos. Fue un movimiento impulsado por los protestantes en lo que tiene que ver con la parte religiosa, pero desde los intereses de los judíos que defendieron, impulsaron esta creación de la nación de Israel, fue un movimiento secular, no religioso. Más bien era anti-judaísmo tradicional, antirreligioso. Es interesante, ¿no les parece a ustedes? Porque nosotros los cristianos de raíces protestantes, evangélicas, tenemos una idea sobre Israel que es bastante distinta a los que los mismos judíos tienen sobre sí mismos, ¿ya? Y el dispensacionalismo tuvo mucho que ver con el adoctrinamiento de los cristianos protestantes para que defiendan el sionismo, ¿ya? Recién en Inglaterra, por ahí en el siglo XIX, donde algunos de los impulsores de la restauración de Israel empiezan a hablar de los judíos como nación, de los judíos como pueblo. La tendencia de muchos judíos británicos y en otras partes de Europa era la asimilación. No querían ser un gueto o un pueblo aparte, querían los mismos derechos y los mismos beneficios que los ciudadanos británicos. Y que muchos de los judíos que escaparon de Rusia, digamos, durante la Primera Guerra Mundial y llegaron a Inglaterra, muchos defendían que tengan los mismos derechos que los ingleses. Y consideraban que el movimiento sionista era un movimiento antisemítico, un movimiento antijudío, porque no les beneficiaba a ellos que estaban en todas partes del mundo y que querían los mismos beneficios que los otros ciudadanos de las naciones en las que estaban. Esto es sumamente interesante. A mí este estudio de historia me ha fascinado y me ha sorprendido, porque uno descubre que muchas doctrinas son humanas, que van evolucionando a lo largo de la historia y que no son realmente bíblicas. Les dejo eso allí para que lo piensen. Regresemos entonces al capítulo 11 de Romanos, donde dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esto, ¿por qué lo dice el apóstol? Porque si ustedes han leído la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, saben que esta nación se dividió en dos, ¿no? El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. En tiempos de Isaías, ese es el profeta que profetiza al reino del norte, que eventualmente es destruido y llevado al exilio. Y más tarde, el reino del sur, constituido por las dos tribus, una de ellas, la de Benjamín, son los que se quedan en esta parte de Judá, el reino del sur, de Judea, digamos, y luego son invadidos por Nabucodonosor y llevados al exilio. Pero los que se quedaron son los de Benjamín, y Dios no los desechó, es lo que está diciendo aquí. O sea, Dios no nos ha desechado, porque yo mismo, está diciendo el apóstol Pablo, soy de la tribu de Benjamín. ¿En qué es lo que Dios no les ha desechado?
en que judíos han podido conocer a Jesucristo el Mesías. ¿Ya? Y eso es gracia de Dios. Y el apóstol en esta sección va a referirse a esos judíos que han conocido a Cristo como el remanente. El remanente que ha quedado, el remanente santo. Sé que esto es medio difícil de entender porque el día de hoy a veces oramos, leemos sobre el remanente y algunos dicen, no, nosotros somos el remanente que queda porque toda la iglesia está corrupta, etcétera, etcétera. Hay muchas interpretaciones de eso. Aún conozco iglesias que se llaman el remanente. ¿Ya? Pero queremos leer la carta a los romanos desde la perspectiva del judaísmo del primer siglo, es decir, cómo fue escrito y recibido a la primera audiencia. Y los primeros cristianos fueron judíos. Mire usted nomás, ¿a quiénes vino Jesús? Dice en el Evangelio de Juan, a los suyos vino. ¿Recuerdan? Los primeros apóstoles fueron judíos. Los 120 en el aposento alto que esperaron la venida del Espíritu Santo eran judíos en su mayoría. ¿Ya? Entonces, aquí el apóstol en el versículo 1 está diciendo en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y luego va a hablar de la experiencia de Elías. Otra vez nos ubicamos en qué situación es. Aquí es otra vez la situación en el reino del norte, cuando los reyes del reino del norte se habían desviado tras otros dioses, y ahí es que conocemos a la reina Jezabel, que persiguió a los profetas, quiso hacer matar al profeta Elías, recuerdan ustedes, y ella impulsó, y con su esposo medio débil, que era el rey, que adoren a Baal, y estableció esos altares a Baal, profetas a Baal, etc. Entonces ahí hay esa confrontación de Elías con los profetas de Baal. Eso está en Primera de Reyes 19, versículos 10 y 14, y dice en el versículo 2 que Elías invocó a Dios contra Israel, porque Israel estaba en desobediencia, se había apartado tras dioses ajenos. Versículo 3, Romanos 11, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Esto es Primera de Reyes 19. ¿Se acuerdan cuando el profeta Elías se metió en la cueva, deprimido, solo yo he quedado? Había una persecución terrible contra los profetas de Jehová Dios y que no seguían a Baal. Entonces, el profeta Elías, digamos que invoca a Dios contra Israel, pero Dios responde. Y esta es la respuesta de Dios, que está en Primera de Reyes 19, 18. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces Dios dice, hey, yo tengo todavía una reserva. Versículo 5 de Romanos 11. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, está diciendo el apóstol, con referencia a lo de Elías, en fin, dice, mire, hay un remanente, Dios no ha desechado a los judíos, y por eso es que yo he creído en Cristo, descendiente de Benjamín, y hay un remanente. Y otra vez me refiero a estos primeros cristianos que eran judíos y que conocieron a Jesús como el Mesías. Entonces está hablando en este momento a los judíos, ¿ya? Esto del remanente, hay dos referencias interesantes en el Antiguo Testamento. Una es Isaías 6:13, que ustedes lo pueden leer, donde es cuando Dios llama a Isaías, cuando murió el rey Usías, una situación que se veía desastrosa,
pero también ahí Dios le está diciendo a Isaías, anda y profetiza a este pueblo del desastre que se viene, y les dice que van a ser llevados fuera, van a ser destruidos, y dice, aunque sea destruido el árbol, va a quedar un tronco, ¿sí? Eso está en el versículo 13. Ese tronco es la simiente santa. ¿Qué es lo que es un tronquito que queda de un árbol cuyas ramas son cortadas? Que de ese tronquito puede salir nueva vida. No significa que el árbol está totalmente muerto, ¿ya? En Isaías 10, del 20 al 23, ahí anuncia también, a través del profeta, que después del exilio, cuando sean echados fuera, digamos, los israelitas, unos pocos van a regresar y que ese será un remanente que volverá su corazón a Dios. Entonces, a esas profecías se está refiriendo el apóstol Pablo y está diciendo que ese remanente que sigue al Señor y que ha sido llamado es por gracia. Y gracia contrasta con obras de la Torá. No es por esfuerzos. Y es muy interesante, en el primer siglo, en las cuevas del Qumrán, que es de donde nos quedan muchos escritos del primer siglo, habían escritos, por ejemplo, los esenios y otros grupos que se consideraban que ellos eran el remanente y que eran un remanente que hacía obras. Trataban de mantenerse ritualmente puros, hacer una serie de cosas, guardar la Torá, los mismos fariseos, para que ser el remanente. Entonces lo que el apóstol está diciendo, que este remanente es un remanente que existe por gracia. Y que por lo tanto no debe llevarnos a depresión como Elías, a meterse en la cueva. O sea, estos judíos cristianos que, igual que el apóstol Pablo, dicen, qué pena, yo quisiera que mis otros hermanos judíos, según la carne, también creyeran en el Mesías. Más bien la línea que sigue el resto del capítulo 11 es de esperanza, de que Dios tiene un plan, de que hay oportunidad de conocer al Señor. Eso es lo que les quería contar. Entonces les he dado tarea para que investiguen, reflexionen y traten de mirar con una mente un poquito más abierta el significado de estas palabras que a veces han tenido un significado muy estrecho y desvinculado de la historia bíblica. Así que les espero en el siguiente episodio. Dios les bendiga, Dios es fiel y sabe lo que hace.